de Uruguay. Bueno, me toca presentarlo a Nacho Lemus, eh, que primero que nada debo decir que es un amigo, pero además de ser un amigo, y lo más importante es que es periodista, es corresponsal del canal latinoamericano Telesur en Brasil. Nacho es argentino que vive en Brasil. Sus coberturas mediáticas tienen foco en derechos humanos, movimientos sociales y luchas ambientales. Estudió publicidad en Buenos Aires, Argentina, y filosofía en San Pablo, Brasil. Realizó coberturas sobre cuestiones ambientales en Mozambique, Perú, Argentina, Dubái y Brasil. Cuando hablamos con Nacho, le propusimos que nos pusiera un tema y Nacho nos mandó lo siguiente: comunicar como los ríos. Lo de los ríos me gusta porque en las aguas bajan turbias, ellos comunican lo que ocultan las fronteras. Pueden ser ríos de agua, ríos aéreos, con humo desde la Amazonía hasta Uruguay. Pueden ser pájaros o ballenas atravesando hemisferios y llevando mensajes sobre lo que ocurre en otros lugares del planeta. Así pienso la comunicación, como una herramienta que rompe barreras de poder. Así que desde este lugar, Nacho nos va a compartir toda su experiencia. Gracias por estar acá, Nachito. Nacho querido. Muchas gracias a ustedes. Cuando me comentaron sobre este espacio que están llevando adelante, lo primero que había pensado es que tiene es prácticamente lo mismo que intento hacer yo. Entonces me parecía que no solamente iba a ser bueno o que podría llegar a aportar algo, sino que también podría aprender participando. Entonces me sentí feliz con la invitación. Inclusive vi la conversación, la número 5 que realizaron, y me pareció muy interesante cuando a la hora de más o menos pensar la temática, vi que habían tratado cuestiones de poder y desde el arte en la conversación anterior que tuvieron, y me interesaba esta cuestión de cómo la comunicación puede buscar romper con las barreras que también ejerce el poder a la hora de comunicarnos, de conectarnos, no solamente a la distancia. Me parece que este espacio es muy rico porque rompe con estas cuestiones de la distancia, pero a veces siento que la comunicación está ausente con el vecino, que la comunicación está ausente en una familia, en las relaciones cotidianas que tenemos. Inclusive las nuevas tecnologías, estas plataformas, tienden a alejarnos más, cada vez más, a individualizarnos. Entonces, por eso pensaba mucho en volver a eso, a que es lo más esencial, que son los ríos. Martín recién me presentaba, yo con vos me conocí en Córdoba por casualidad. Me parece que las casualidades también son un buen medio de comunicación, o quizá no era la casualidad, tal vez, bueno. Pero después nos encontramos en Rosario. Mi madre vive en Rosario. Yo vivo en Sao Paulo, siempre transito por el sur de Minas Gerais también, y hay muchos ríos desde acá que llegan y desembocan en el río Paraná. Y cuando visité a mi mamá, me di cuenta que mucho de lo que pasaba acá terminaba allá. No voy a decir poner un barquito de papel saliendo de aquí, pero mucho de lo que pasa acá llega hasta allá. Cuando hay sequías en Brasil, seguramente días después van a llegar a la Argentina. Cuando en la Amazonía los ríos aéreos que transportan la humedad de la Amazonía llegan con humo, ese humo va a llegar seguramente a Uruguay, donde está Sandra. Eh, Cuando las ballenas aparecen muertas en el litoral brasileño, seguramente no se alimentaron bien en el sur de la Argentina. Entonces estamos tremendamente conectados todo el tiempo, me parece, desde lo más básico y lo más esencial. Sin embargo, a veces no tenemos comunicación sobre lo que pasa
al otro lado de una frontera, por ejemplo. Cuando trabajando en medios de comunicación, un tiempo después fui a entender por qué muchos medios de comunicación no tienen corresponsales, medios de comunicación brasileños no tienen corresponsales en Colombia, que es un país limítrofe, o no tienen corresponsales en Venezuela, o no tienen corresponsales en Perú, en Bolivia, que son países limítrofes, pero tienen en Buenos Aires y tienen en Miami o en Washington. Entonces creo que tenemos muchas posibilidades de estar más comunicados y sin embargo el poder nos separa. Y el poder puede ser ese que vemos en los medios de comunicación, pero también a la hora de relacionarnos también pasa eso. En Brasil se acostumbra a decir mucho que hablar del resto de los países como países de América Latina, como si Brasil no fuese un país de América Latina. Y creo que pasa también, no con esos términos, pero pasa también mucho en los países fronterizos que no saben lo que pasa dentro de Brasil por cuestiones idiomáticas. Entonces, desde ese primer punto, ese primer ejercicio de poder, que fue el Tratado de Tordesillas, donde nos dividieron idiomáticamente, de ahí en adelante eh, tenemos un universo de distancia casi. Mi trabajo prácticamente principal es el de traductor, también con interpretación, ¿no? De conceptual, pero es el de traducir lo que pasa en Brasil y viceversa con otros países de Sudamérica. Porque me parece que es el punto más grave, más grave, más grave que tenemos a la hora de pensar la comunicación. Me parece que es el paso número uno y de ahí en adelante tenemos una dificultad inmensa a la hora de comunicarnos entre países de Sudamérica. Prácticamente hay muchas informaciones que yo veo en el flujo de información en los medios de comunicación que no llegan a otros países por la cuestión del idioma. Y ahora tenemos inteligencia artificial que traduce y demás, pero de todas maneras estamos cada vez más separados y más separados. Y hay muchos puntos en común que sería interesante tener en cuenta, ¿sí? Entre un país y otro, y hay otros puntos que son que nos diferencian y que también podrían ser muy ricos para intentar entender también eh, nuestra realidad, ¿no? Yo aprendí mucho sobre Argentina viviendo fuera de Argentina y seguramente muchos de ustedes y los que van a escuchar esta charla tendrán la misma impresión, que para conocerse también es necesario entender al otro y ver la mirada del otro, ¿no? También. Y me parece que eso es uno de las dificultades más grandes que tenemos. Yo me acuerdo eh, haberme sorprendido, por ejemplo, yendo a Mato Grosso do Sul, que es un estado que está al sur de Brasil, hace frontera con Paraguay, y los indígenas guaraní Kaiowá, que son dos etnias que están cruzadas, que se encuentran ahí en esa región, en esa frontera con Paraguay, escuchaban las mismas músicas, las mismas canciones que nos hacían bailar en las fiestas tradicionales de la escuela en Buenos Aires. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo hay esa conexión? ¿Cómo hay esa misma información en los dos lugares? Y yo nunca supe sobre eso y encuentro una cultura tan diferente a la mía, con una realidad pero tan diferente, y a la vez tengo rasgos en común desde mi infancia con ellos. Una cosa pasa ya yendo al otro extremo de Brasil, pensar un extremo de Brasil al otro pueden ser 4.000 kilómetros de distancia, es como otro planeta prácticamente, ¿no? Pero en Maranhão, por ejemplo, norte de Brasil, se escucha mucho reggae que viene de Jamaica, que son la utilización de radios que todavía se usan, llegan a captar el reggae de Jamaica y en Marañón hay mucha tradición de reggae por eso. Pasaba lo mismo en Mato Grosso do Sul con Paraguay y con Argentina. Las radios llevaban música de otros pueblos a esas regiones y terminaron convirtiéndose en parte de la cultura de esas poblaciones. Entonces hay casualidades, hay muchos flujos de información que desconocemos, hay tránsito de personas, lógicamente, a través de las fronteras, hay información sobre la naturaleza, sobre los pájaros que deambulan entre sociedades, entre pueblos, hay muchas
posibilidades que tenemos para comunicarnos y sin embargo a veces esas estructuras de poder nos imposibilitan eso y creo que esa situación se viene agravando cada vez más hasta llegar a extremos en este mundo hiperindividualizado en el que vivimos y en el que estamos cada vez menos conectados o menos interesados en la realidad del otro, sino en cuál va a ser nuestra posición, la respuesta que tengamos dentro de las redes sociales a todos los estímulos que vamos soltando en esos espacios mal llamados, como decían, redes sociales, que cada vez nos alejan más. Más o menos dentro de esas ideas pensé que podíamos llevar adelante este encuentro y bueno, les agradezco ahí por la invitación primero. No sé si, Mucho, primero sí, pensé que iba a hacer bien, pregunta, pero bien. si no puedo seguir. Sí, sí, o sea, si querés seguir, pero me parece muy bueno tu introducción y bueno, vamos a ver si las redes sociales nos alejan o nos acercan o cómo podemos manejarla o cómo podemos comunicarnos mejor. Gracias entonces, Nacho. Pero a mí sí me gustaría hacer rápidamente un par de comentarios a partir de esto que estás diciendo. Porque en mi país comparte 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, lo cual no es poca cosa en este mundo. Pero en esto que tú hablas, debo decir que todo el sur de Estados Unidos, sobre todo la parte central y oeste y el norte de México, compartían culturas desde hace 10.000 años. Estamos hablando de 10.000 años. Y un día trazaron una frontera y empezaron a poner problemas de papeles, siglo XX. O sea, las fronteras son previas, pero los problemas de papeles siglo XX. Y resulta que un montón de comunidades nómadas, eran nómadas desde el inicio de sus comunidades, ya no pudieron proseguir formas de vida. Algunas han medio encontrado maneras, pero más bien tuvieron que definir en cuál de los dos lados vivían. Y eso aniquiló muchas de sus capacidades culturales, muchísimas, porque esto tenía que ver con ciclos de vida. Pero ahora, con Trump y sus amigos que ponen muros, eso está ocurriendo con los animales. O sea, hay un montón de especies que están en grave riesgo porque no pueden transitar de una frontera a otra, porque les pusieron muros. Y son animales que la alimentación depende de los ciclos y los ciclos están rotos por un muro. Entonces, sí, este asunto romper los vasos comunicantes. No, finalmente, ahora estoy leyendo un libro sobre creatividad y evolución, ¿no? Entonces, la reiteración de que lo que ahí lo que hizo el desarrollo de la vida, no humana, de la vida, es la colaboración entre individuos, al principio bacterias. Pero que el humano, digamos, la humanidad, tiene un desarrollo tan diferenciado de los otros, porque su primer gran logro fue crear mecanismos muy complejos de colaboración. O sea, lo que distingue al ser humano de todos los demás animales es la complejidad de la colaboración. Entonces uno dice, claro, entonces estos señores nos quieren aislados porque nuestra creatividad es la que nos hace seguir avanzando y es lo que no les importa. Esto ya hablé mucho. Yo pensé algo que en relación a lo que contabas. Aquí en Brasil y en Paraguay también supe que se está dando lo mismo, que es la aparición de las comunidades aisladas voluntariamente, comunidades indígenas voluntariamente aisladas. Y pensé en lo que decías sobre la colaboración. A veces se está dando esta aparición, están saliendo de sus lugares, de adentro de la selva, hacia afuera, pasan el Chaco, en los bosques del Chaco con el pueblo ayoreo, y hay varias comunidades ya en la Amazonía brasileña, más en la región cercana con Perú, que en los últimos años están saliendo porque hay incendios, porque hay narcotráfico, porque hay
madereros, también garimpeiros, que son es la minería ilegal en Brasil, la minería que extrae oro, toma mercurio y va contaminando con el mercurio los ríos, y esto obliga a las poblaciones a salir porque ya no pueden alimentarse de la pesca, por ejemplo. Pero pensaba cómo la comunicación, quizás ese contacto que estamos teniendo, que es un tipo de comunicación, nos está diciendo mucho sobre la ausencia, quizás la ausencia de comunicación que teníamos, que aparentemente es ausente, era una forma de colaboración que teníamos con esos pueblos. Y ahora que estamos contactados, ahora que tomamos el contacto, que nos estamos comunicando con ellos, estamos viendo que estamos ejerciendo como una forma de imperialismo antes de la comunicación, ¿no? Me recordaste eso. Ahora la cuestión de las fronteras me parece que no tiene que ver con eso, sino que claramente tiene que ver con otro tipo de procesos. Pero me refería más a la cuestión imperialista, sí, cómo se puede incidir sobre un pueblo, a veces sin inclusive conocerlo, sin estar comunicado con ese pueblo, sin haber tenido contacto, de manera terrible. Está pasando en la Amazonía brasileña que hay, por ejemplo, durante la pandemia, un pueblo que perdió a las últimas 2 personas que hablaban su idioma. Entonces se perdió una lengua durante esos años. Fueron años en el que el extractivismo aceleró de manera drástica acá en Brasil, durante el gobierno de Bolsonaro, aprovechando un poco la pandemia también. Ya había un ministro de Bolsonaro, que era el ministro de Medio Ambiente, que decía que era un buen momento para dejar pasar al ganado, que los medios de comunicación, esto explícitamente lo dijo, que los medios de comunicación estaban distraídos y que era un buen momento para dejar pasar al ganado. Y fueron realmente un momento en que se aceleró todo ese proceso, un proceso que continúa, pero a otro ritmo, y que va a continuar también. Estas son algunas situaciones que como que nos dejan, como que se están viendo. Pasa también te referías a los animales, y también pasa con los animales. Hay algunas especies que estamos viendo con más frecuencia, estamos teniendo contacto y comunicación con ellas con más frecuencia, porque evidentemente estamos destruyendo su hábitat. Entonces a veces, quizás no me deja pensando un poco, y abro esto también para discusión, ¿no? A veces la comunicación, o vernos, o encontrarnos, no siempre es un sinónimo de tolerancia, de respeto, o de encuentro, ¿no? De conexión. A veces todo lo contrario también. Quizás pasa un poco eso con las redes sociales, ¿no? Si estamos viéndonos todo el tiempo, ¿qué haces vos haces tú adentro de tu casa, y yo adentro de mi casa, y sonriendo con mi familia, y que estoy acá y estoy allá, y que te mando un video y aparece? ¿Estamos realmente tan conectados, o quizás estamos en el celular y tenemos a alguien al lado y no lo estamos viendo también, ¿no? No sé, me parece que son dilemas de la comunicación también. Por eso, no sé, a veces antes de este encuentro habíamos tenido un pequeño debate cortito sobre cuál es nuestra relación con las nuevas tecnologías. Quizás no nos llevamos bien con estas tecnologías, y sin embargo las estamos usando. Quizás no tenemos un éxito rotundo en estas tecnologías, pero me parece que el hecho de dedicar este tiempo, de estar fuera de una actividad laboral, o cualquier otra actividad, no sé, y dedicar un tiempo a conversar, a encontrarnos, eh, a dedicar este momento para esto, me parece que ya es un triunfo por sí mismo. Y no estamos perdiendo, estamos ganando, porque estamos robándole un espacio a un poder inmenso que que está esperando otra cosa de nosotros en este momento. Entonces me parece que ese tiempo ya es un triunfo en sí mismo. Exactamente. Patricia, Sí, yo quisiera preguntar, ¿en qué consiste tu trabajo? Perdón, eso debería haber empezado por eso, perdón. Yo trabajo como corresponsal en Telesur, que es un canal de televisión latinoamericano y caribeño, que tiene sede en Cuba, en Venezuela, tiene un espacio grande en México también.
que es un canal multiestatal. Fue creado durante los gobiernos de Chávez y de Fidel Castro. Después recibí apoyo o financiamiento de varios gobiernos progresistas en la región. Después ese proceso se fue deteriorando en la correlación de fuerzas en la región y pasó a depender de financiamiento de menos gobiernos en la región, fue buscando otros métodos de financiamiento y demás. Bueno, sobre los que no estoy tan al tanto también porque yo soy un funcionario del canal, ¿no? Pero mi trabajo consiste en enviar notas sobre lo que pasa en Brasil a otros países de América Latina y para que salgan en el canal. También trabajo con documentales, hago documentales con mayor foco en movimientos sociales de Brasil, derechos humanos, medio ambiente. Y a diario, más o menos mi trabajo cotidiano es revisar qué pasa en los medios de Brasil, intentar interpretar lo que dicen los grandes medios brasileños, que va a ser igual en general en titulares a lo que digan los medios de Estados Unidos, o lo que digan los medios en Argentina, o lo que digan en México. Voy a ver a la mañana que los titulares son los mismos en todos lados y yo voy a intentar buscar desde Brasil una alternativa así a esa lectura sobre lo que está ocurriendo ese día en los medios locales. Hay hay conglomerados mediáticos, hay bloques mediáticos, como hay bloques de gobiernos occidentales, anglosajones, hay también una correlación en los medios de comunicación. Lo que dice, hay algo que llaman agencias de noticias, como hay unas que llaman Reuters, AFP, que es de Francia, bueno, ahora no me viene en la cabeza, pero hay varias agencias de noticias que son las primeras que muestran la realidad. Los medios de comunicación en general compran esas noticias de las agencias y las repercuten en varios países. Por eso van a ver en los diarios a veces el mismo titular con diferente idioma, la misma foto con diferente copia abajo, con diferente idioma en general en relación a la nota. Y van a encontrar también que hay medios de comunicación alternativos o contrahegemónicos que intentan dar otra lectura sobre esa información. Yo lo que fui aprendiendo, o lo que creo yo, es que quizás yo no tenga la verdad sobre lo que ocurre, ¿no? O en el medio donde trabajo yo tenga la verdad sobre lo que ocurre, pero por lo menos es una alternativa a esa concentración mediática y concentración de poder en cuanto a la información. Lo que pasa hoy es que no tenemos prácticamente la concentración de los medios de comunicación, hace que no tengamos oportunidades de encontrar, de informarnos con otra mirada sobre la realidad, interpretar de otra manera la realidad. Y es por eso que son necesarias más voces, medios diferentes, no para el que trabajo yo necesariamente, pero que haya millones de medios y que haya muchas personas produciendo información y que tengan lugar en esos medios de comunicación. Decimos que las redes sociales hoy, bueno, han generado más espacio, más diversidad de voces, pero de todas maneras, lo puedo decir por mi experiencia así a diario, el poder continúa estando en los canales de televisión y en los diarios. Después están las redes sociales que ya nos están dando muestras de concentración también y de poder con los algoritmos que hacen que algunas voces tengan más espacio, hacen que otras tengan menos espacio. Por ejemplo, el canal en el que trabajo yo perdió su cuenta de YouTube con 2 millones de usuarios por segunda vez. Y hay varios medios de países del sur global, países de esta nueva alineación, así, articulación de gobiernos que están más alineados con China, con Rusia, con países de América Latina, que no participan directamente en las políticas de Washington, que están perdiendo también espacio en los medios de comunicación y que salen en en las redes sociales y son censurados en las redes sociales porque no tienen el control de estas redes. Por eso China está creando medios propios, Rusia está creando medios propios en redes sociales para para poder escapar de esos algoritmos o de esa concentración ejercida por los medios de Occidente.
Cada uno tiene, por supuesto, tiene su acción dentro de sus espacios, puede ser discutida esa acción. Lo cierto es que es importante que haya varias opciones para que usemos las redes sociales, que tengamos diversidad de redes sociales para poder acceder a la comunicación y a la verdad, no solamente entrando a Google, tengamos respuesta para todo. Y lo mismo en los medios de comunicación, como la televisión, como los diarios. Es importante que haya varios diarios, que haya mucha gente produciendo, teniendo la oportunidad de producir contenidos y que esos contenidos tengan posibilidad de ser distribuidos también, porque de nada sirve que hagamos encuentros, que produzcamos información si nadie la va a conseguir leer, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo y más o menos de esa manera intento que lo que produzco tenga lugar en los medios de comunicación también. Muy bien, muy claro. Andrea, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Quería conectarme a las 8, pero no me llegaba el link. Perdón la tardanza. Preguntarte, Nacho, ¿en qué medios hacen esta difusión de lo que estás comentando? Me resulta muy interesante. Yo soy profesora de la primaria en Mendoza y maestra de lengua, em, por elección en particular porque considero que la lingüística tiene la función comunicativa. Por eso me llamó la atención el título. Y bueno, y trabajo con mis niños y niñas de quinto y séptimo grado ahora, esta importancia y la relevancia en general de la comunicación, de cuidar nuestras palabras, me toca enseñar la noticia, pero revisamos distintos medios de comunicación y tenemos una mirada crítica sobre ellos, con la información que pueden manejar a los 10 años, pero considero importante que ya vayan abriendo el paraguas de no dejarse llevar por un titular, sino analizar todo lo que un texto implica. Así que bueno, ¿en qué medios podemos, em, digamos, llegar a lo que investigás o lo que te dedicas? Lo que no es documental, siempre van las notas a diario que realizo son para Telesur, para el canal Telesur, que en Argentina tiene difusión a través de televisión por cable. Y después, bueno, tengo unas redes ahí, las puedo pasar, las puedo dejar escritas acá también, sobre redes sociales, volvemos a volver a caer en lo mismo. Y estaba pensando en la cuestión lingüística. Al comienzo de la charla habíamos hablado sobre estas fronteras idiomáticas entre Brasil y los países de la región, los otros países de la región, en relación al español y al portugués. Justamente, mira, voy a dar un spoiler, pero ahora justo estoy trabajando, ahora, en una nota que es para el día miércoles, que es el Día de la Conciencia Negra en Brasil, que es el aniversario de un líder quilombola que se llama Zumbi dos Palmares, que fue asesinado un 20 de noviembre mira, hasta sé el año porque lo estoy haciendo ahora, de 1695. Y resulta que la nota es sobre la palabra quilombo. Estamos hablando de coincidencias y de cuestiones lingüísticas. Quilombo, acá en Brasil, es sinónimo de organización y de resistencia. En Argentina, Paraguay y Uruguay es caos, desorden, y vi que tiene un trasfondo inclusive del lunfardo sobre los prostíbulos. Se referían así a los prostíbulos. Y bueno, como estas cuestiones idiomáticas también cargan poder. A veces tenemos las mismas palabras, estamos diciendo lo mismo, pero el poder nos ejerce una interpretación diferente de las mismas palabras, ¿no? De hecho, quilombo vi que es una palabra que cruzó el océano, que viene de África, de Angola, y en Brasil es sinónimo de orgullo para Brasil, para la población negra de Brasil. Y yo hasta a veces se me escapa decir quilombo acá, así hablando en familia, no sé. Entonces esas cuestiones de poder están tan intrínsecas, que ya es una lucha
inmensa. Por eso decía, cada espacio que tengamos para comunicarnos, para decir algo, es por lo menos le estamos robando un pedazo a un poder inmenso que tiene mucho tiempo de trabajo acá en donde vivimos. Y a Mendoza fui hace algunos años por fracking también, que hablando de coincidencias y de cuestiones de coincidencias y diferencias, por ejemplo, en el canal donde yo trabajo, yo siempre acostumbro a trabajar en Brasil, pero bueno, fui a Mendoza y a Neuquén para hacer notas sobre fracking, y acá era una cuestión desconocida hasta el momento, al principio. Y en principio también era difícil de cubrir, porque es una cuestión que atraviesa gobiernos en Argentina, y era una cuestión muy, muy difícil de cubrir para tratar, y fue súper interesante para mí, aprendí mucho también sobre cómo hay cuestiones que son tan profundas, valga la redundancia, que están más allá de los gobiernos o de los intereses de turno, y que van a afectar a las poblaciones por años y años. Y eso pasa mucho aquí también. A veces los medios de comunicación se quedan atrelados a cuestiones ideológicas o en relación a los intereses que hay con un gobierno, con otro. Pero al fin y al cabo vemos que los grandes problemas las razones que tenemos las cuestiones que son dramáticas realmente atraviesan a los gobiernos, y, y no hay cómo escapar de eso. Pero bueno, me quedó en la cabeza eso de Mendoza, que es un lugar tan bonito y que tiene tantas contradicciones también, ¿no? Muchas gracias. Yo, Martín, ¿tenés la mano? sí, yo propondría una cosa, que dejáramos las preguntas más para el final y si todos estamos de acuerdo para escuchar, digamos, lo que Nacho tiene para contarnos más orgánicamente. No sé qué les parece. De acuerdo. Recibido, recibido, recibido. Nacho, te Perfecto, bueno, puede escuchamos. ser. Pero también si ustedes quieren también interrumpir y encuentran algo así en el medio que podamos ir discutiendo, no hay ningún problema. A ver, vamos a ver si encuentro alguna cosita por aquí. Estamos recién hablando sobre estas cuestiones de extractivismo que se repiten en la región y que a veces depende de qué gobierno, cuál sea el gobierno de turno, son buenas o son malas para los medios de comunicación, ¿no? Me parecía que por ejemplo, es interesante pensar en, no sé, cómo trascender esas cuestiones, cómo estar por encima, ¿viste? Cómo estar por encima de lo que sea coyuntural, y sentarse siempre sobre una base estructural y tratar de sobrevivir, porque también tenemos nuestra vida, nuestro día a día, y a veces nos corren cuestiones que parecen que son estructurales y no lo son en realidad, ¿no? No quiero perderme no sé cómo explicarlo. Pero, por ejemplo, he visto algunas situaciones, voy a contar alguna historia, por ejemplo. Una vez, cuando comencé a hacer comunicación, fui con mi compañera, que es con la que siempre trabajo en Telesur, también ella trabaja con otros medios, a Mozambique. Y había una minera que había sido llevada por el gobierno de Lula a Mozambique, que se llama Vale. Es la minera más grande de Brasil, inclusive extraía potasio en Mendoza también. Esta minera en Mozambique había ido con una empresa que se llama Odebrecht, que es la empresa del Lavallato, la famosa del Lavallato, que hizo caer a varios gobiernos en América Latina, que inclusive fue la que llevó al proceso de la prisión de Lula después. Y esta empresa estaba haciendo casas en
en Mozambique para las personas que habían sido desplazadas por la extracción de carbón de la minera Vale, que era brasileña. Era un proyecto importantísimo en un marco de conexión de Brasil con países de África, que no existía hasta el gobierno de Lula, y que fue muy importante en términos culturales, pero a la vez tenía un lado capitalista, que era la extracción de carbón con esta minera, y otro tipo de grandes empresas brasileñas que iban a tener proyectos en África. Fuimos a cubrir con mi compañera, hicimos un documental rapidito, así estamos cubriendo las casas que les había entregado, que estaban todas rajadas, casas que se caían a pedazos, en un terreno donde no había posibilidad de plantar, habían sido, a ese terreno habían sido enviados los agricultores que antes trabajaban con agricultura, ¿no? Pasó todo ese proceso, pudimos filmar lo que teníamos que filmar, apareció un tal capataz, nos mandaron a conversar con el capataz, que es una persona de la comunidad, un líder comunitario, y nos amenazó el tipo ahí. Bueno, salimos corriendo como pudimos los dos, pasó una camioneta, nos subimos a la camioneta, nos salimos antes de que la situación, dijimos que éramos turistas, y salimos, fue un error así, periodísticamente es un error, porque siempre tenés que tener una espalda para algo. Esto lo hacíamos por amor, porque nos interesaba hacerlo, nada más. No era ni sabíamos para dónde íbamos a publicar. Pero bueno, ese fue el primer contacto con esta empresa Vale, que es una empresa que había sido enviada por el gobierno de Lula, que es un gobierno progresista y demás, y que muchas veces como que retrasa todas estas situaciones de extractivismo que vimos que durante otros gobiernos se aceleraron, ¿no? Volví a Brasil. A los años 2015 se rompe un dique de desechos minerales de la minera Samarco, que es una minera que tenía ese nombre, pero en realidad era una minera inglesa que se llama BHP Billington, y Vale, que es la minera brasileña. Murieron 19 personas y destruyeron un río por completo. Como hay 3 estados brasileños prácticamente atravesados por el río 12, que hasta hoy, desde el 2015 hasta hoy, está muerto. No se puede pescar, no se puede entrar al río, lo destruyeron con desechos minerales. Todas las comunidades que vivían a lo largo de 3 estados brasileños por todo el paso del río, se quedaron sin acceso a la vida prácticamente. 2015 eso. Ahora, justo la semana anterior, la semana pasada, la justicia resolvió que no había que absolvió a la minera y a los empresarios responsables, ¿no? Eso fue en el 2015. 2019 se rompe otro dique, ahora en Brumadinho, en Minas Gerais. Los dos fueron en Minas Gerais. Mueren 200 personas prácticamente. Ese es el anterior había sido el peor desastre socioambiental de la historia de Brasil. 2019 pasó a ser el segundo desastre socioambiental en Brasil. Era una minera que fue privatizada durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, un gobierno más neoliberal que el de Lula, ¿no? Entonces, 2 gobiernos diferentes, la relación con la minera es la misma, y la minera responde a los 2 mayores desastres ambientales de Brasil. Voy a cubrir una manifestación de mujeres campesinas que trabaron el tren de Vale en el año 2020. Bloquearon el tren de Vale para que pare de salir mineral de las mineras, porque la minera nunca dejó de extraer mineral. Pasó todo esto y continuó así como si nada. Normal. Salen mujeres campesinas, paran el tren, 1 hora y media pararon el tren, la policía empieza a disparar, recibí 2 disparos, uno en la cola y otro en la pierna, de bala de goma, hospital, con todas las mujeres campesinas terminé. Después vamos a enterarnos que la policía recibió o sea, demoraba 1 hora y media porque la policía tardó ese tiempo en que la minera le lleve el armamento en Minas Gerais para poder disparar. Ese es el nivel de poder que tiene, mucho más poder que un Estado, esa minera, mucho más poder que un gobierno también, mucho más. Van pasando los gobiernos y son las mismas personas, son los mismos, el poder está en las manos de las mismas personas. Y para mí es una relación que tengo con esa minera muy importante porque va pasando mi vida, voy atravesando mi vida y vuelvo a ver la misma situación. Y ahora está pasando algo interesante también con la minera. Yo estoy en Sao Paulo, pero suelo
estar también en el interior, en el sur de Minas Gerais, donde tengo casa ahí también. Y ahora hay un nuevo proceso de minería que se llama tierras raras, la extracción de tierras raras, que creo que lo quieren hacer en la provincia de Buenos Aires también. Es un tipo de minería a la que llaman sustentable, que en vez de perforar a gran escala la tierra, hace una perforación horizontal, que no es tan profunda, pero que necesita grandes extensiones territoriales. Y busca extraer minerales críticos. Hay 17 minerales críticos que sirven para llevar a cabo la transición energética, para dejar atrás la extracción, la quema de petróleo, que es la mayor causante de gases de efecto invernadero, y utilizar baterías eléctricas para los imanes que necesitan, que van a llevar a cabo la acción de esas baterías con energía eléctrica. Se necesitan estos minerales, son 17 minerales críticos, como se llaman en Brasil, y estoy viendo otro proceso minero en la región ahora de manera casi protagónica, porque lo estoy viendo más de dentro de la comunidad también, no tanto en términos jornalísticos, se va a decir periodísticos, sino casi en primera persona. Y estos minerales son parte de una política de gobierno, del gobierno actual en Brasil, que está recibiendo mucho financiamiento de gobiernos extranjeros para llevar a cabo esa transición energética, para dejar atrás la quema de combustibles fósiles y pasar a la utilización de baterías. Ahí el gobierno está recibiendo mucho financiamiento para la protección de la Amazonía, y a su vez está abriendo paso para este otro tipo de extracción mineral, que va a implicar en una región del sur de Minas Gerais y de Sao Paulo, que es muy rica en agua, pero con un suelo muy fracturado, que puede hacer que se contamine los acuíferos, que se contaminen en la región. Va a llevar a la contaminación con ácidos a la hora de separar los minerales de esas aguas. La población está preocupadísima, los campesinos están preocupadísimos, y son aguas que están conectadas con las aguas, voy a volver al comienzo de la charla, con las aguas que llegan hasta Argentina. Entonces, esta situación qué sé yo, son cuestiones que atraviesan mi vida, pero que veo que prácticamente están conectadas con muchos procesos en toda la región, con muchos intereses en toda la región, con tiempos que van cambiando. Estamos pasando a nuevas tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial va a requerir un consumo de energía estratosférico. Y las nuevas tecnologías van a requerir mucha energía para poder mantener todos esos servidores. ¿De dónde va a salir esa energía? Me parece a mí lo que voy sintiendo en esos... por eso iba a lo de los ríos, ¿no? Como que es necesario tener el ritmo de la naturaleza y no el ritmo que queremos ejercer sobre ella, ¿no? Y que la energía no necesariamente tiene que venir de esta energía que estamos usando ahora, sino que usar otro tipo de energías, la nuestra inclusive, usar más nuestra energía corporal y menos la comodidad también, y ir más lento. Y a veces conectarnos menos, tener menos comunicación, quizás a través de estas redes, y informarnos menos, quizás nos ayude más. Bueno, esas son un poco como las notas que voy a ir recolectando por el camino. Pero bueno, más allá de todo este camino mío, que son varios años de vida, que estas situaciones se vienen repitiendo, y que cuando voy haciendo coberturas, voy encontrando una situación muy parecida en Neuquén con el extractivismo, con las petrolíferas, con el fracking, a las situaciones que vi en África y a las situaciones que estoy viendo acá en los lugares cerca donde yo a veces habito, ¿no? Son estructuras muy parecidas, son grandes empresas, camiones gigantes, son pueblos que de repente reciben un caudal gigante de trabajadores que después se van, llevan prostitución, violencia a todas esas regiones, después se van, cuando ya hicieron la explotación que necesitaban, dejan la región sin recursos. Son trabajos, son empleos efímeros, y son situaciones en común que se van dando y que voy viendo, registrando en cada lugar. Ya digo, cuando
me pasó algo interesante cuando vi toda esta situación que estaba llegando acá a Brasil y que me trataba un poco de manera protagónica. Sentí que ya lo había visto esto haciendo notas. Y dije, wow, está llegando y me está tocando la puerta a mí ahora. Pero son situaciones que se repiten. Por eso es tan importante estar informado y conocer lo que pasa en otras regiones, ¿no? La gente acá, cuando hubo una audiencia pública sobre esta cuestión nueva minera, como que no estaba informada sobre todo el proceso que se iba a llevar adelante. Y yo pensaba, mira, si supiesen lo que... O estaban ya, estaban pensando que ya estaba perdida la lucha. Todavía ni empezó. Pero dijeron, bueno, ya está, ya tienen el proyecto, ya el gobierno local lo quiere, a gran escala la coyuntura global lleva a esa cuestión de transición energética, ya estamos, listo, perdimos. Y yo pensaba, pero bueno, no, ahí yo vi en el sur de Argentina cada lucha contra la minería que, que fue genial, que tuvieron resultados y pudieron retrasar, eh, eh, no sé, pudieron retrasar los procesos de extracción de corporaciones gigantescas. No sé, me parece que no, hasta que no se lucha, no, nada está perdido. Entonces es tan necesario conocer la realidad de otros pueblos o las experiencias de otros pueblos, comunicar eso, y hay gente que no lo sabe. Yo no lo sé en muchos casos tampoco, ¿viste? Esas experiencias son la clave para poder hacer ese enfrentamiento al poder. Y por esa misma razón no estamos comunicados sobre lo que ocurre al otro lado de las fronteras, me parece. Porque esas experiencias no tienen que conocerse. Si se conocen esas experiencias, estás trazando una ruta negativa para esas grandes corporaciones. Es tan grave que sentí que era tan grave lo que estaba pasando acá que ya estaban dando por perdida una lucha antes de que no pasó nada todavía. Pero ya habían empezado a sentir que habían perdido antes de comenzar por no tener esa información. Entonces, bueno, eso, volviendo un poco a lo que decíamos al comienzo, estamos muy conectados, tenemos muchas cosas en común. Hay muchas situaciones que se dan de igual manera, hay muchas situaciones que son diferentes y que nos pueden enseñar también. Lo importante es poder encontrar espacios para conectarnos, hacer estos puentes, no solamente de traducción de español a portugués, de portugués a español, sino también de interpretación de la realidad en los lugares donde estamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Kant, filósofo Immanuel Kant, decía que las cosas en sí son inaccesibles, o sea, los hechos no pueden ser interpretados sin que haya un pensamiento situado que los interprete. Es decir, esto para mí es una roca porque yo entiendo, fui a la primaria, me enseñaron que las rocas eran así, así, etc. Pero a la roca en sí misma yo no puedo llegar a la información de la roca en sí misma, sino que yo voy a llegar a la interpretación que haga yo de esa roca. Hoy me parece que estamos viendo que hay interpretaciones hegemónicas sobre absolutamente todo. Y el problema con eso, digamos, hay otro filósofo que es Gilles Deleuze, que él plantea que lo de Kant tiene razón, pero que Kant olvida la posibilidad de fluencia, de movimiento, de cambio que ocurre en las interpretaciones, de visiones de fuga, de otras perspectivas en paralelo, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quisiera preguntarte es, ante un panorama tan desolador, sobre todo por cómo venimos siendo formateados más que informados, ¿cómo ves vos la posibilidad de devenir en otro tipo de información? ¿Cómo ves vos la posibilidad de hacer que haya otras perspectivas que puedan
que puedan incluso oponerse a las que son hegemónicas. Vos contabas lo del fracking, y aquellos que ya no reaccionan porque dicen esto ya está perdido. Nosotros acá en la zona, hace unos aproximadamente 10 años, se empezó a hablar en la provincia de traer minas a toda la zona de estas sierras, y hubo un movimiento enorme de las sierras no se tocan, y logramos impedir que llegaran las mineras internacionales de, entre comillas, primerísimo nivel. Pero bueno, eso fue un caso concreto, en un ámbito concreto, en donde nos íbamos a ver perjudicados muy, muy claramente. ¿Cómo hacer para que, digamos, podamos estar informados de lo que sucede de una forma diferente al formateo con que nos bombardean los grandes medios? Esa es un poco mi pregunta. Difícil. Porque es una... Porque son grandes poderes, están luchando prácticamente contra la esencia del capitalismo. Sin los medios de comunicación no sobreviviría el capitalismo, ¿no? Pero me parece que el camino, más, por lo menos el que siento que es el que mejor resultados da para los medios alternativos, es la cooperación y la articulación entre ellos. Es muy difícil, porque los otros medios, como les decía antes, estamos conversando, están muy alineados. Es un bloque de medios que está muy consolidado, son muchos años. Cuando nosotros miramos la televisión, son ¿cuántos años de industria cultural estadounidense en las pantallas de televisión ya? La semana pasada fue un tipo a la puerta del Congreso y después de la Corte Suprema en Brasilia, con fuegos artificiales, soltó fuegos artificiales, unas bombas, y después se pegó un fuego artificial en la cabeza y se mató. Y estaba disfrazado como el Coringa, dicen acá en Brasil, el Joker, o el Guasón, con la misma ropa que el personaje de Hollywood. O sea, hay gente, hay un informe del año 2020 de la OTAN, que es la alianza bélica de Occidente, que habla de prestar atención o de avanzar en cuestiones relativas a una guerra cognitiva. O sea, una guerra que es un espacio de guerra, un nuevo plano de guerra que está en el cerebro de las personas y que ya no es un territorio físico geográfico, ¿no? Y me parece que esto está llegando a un punto altísimo. Con este ejemplo de la semana pasada, un tipo vestido Este tipo posteaba videos en TikTok con música estadounidense y se lo tomaba como un chiste todo. Se mató. Por eso hay, no sé, hay gente en Brasil, sectores progresistas inclusive, que se ríen de la situación. Me parece terrible y me parece inclusive una derrota. La muerte de ese tipo y todo lo que pasó me parece una derrota en cuestiones de disputa de narrativa, disputas de información, disputas culturales. Pero me parece, volviendo a la pregunta que hacías, Martín, creo que el mejor camino es la cooperación. Pero la lucha es muy difícil porque hay un bloque muy consolidado de medios de comunicación occidentales que responden a grandes corporaciones, que es el predominante desde hace décadas, ¿no? Y la información para nosotros llega muy despistada. Y no voy a decir enquilombada porque ya les enseñé lo del quilombo. Pero llega muy desordenada la información, realmente. Y los tiempos son muy cortos. Si vos no diste una respuesta en un medio de comunicación, en las redes sociales,
en 20 minutos, no, ya está, ya la perdiste. A nosotros nos pasó hace poco tiempo, nos escribe la presidenta del canal donde trabajo y me dice, Nacho, te están diciendo acá que se murió Chomsky, Noam Chomsky, porque el lingüista estadounidense, y que está en Brasil, en Sao Paulo, porque la esposa es brasilera, y estaba internado en Sao Paulo. Y se había muerto, página 12 puso que se había muerto y puso, no sé, todos pusieron que se había muerto, se había muerto. Y yo no tenía la información de que se había muerto, y no la tenía y no podía llegar y no podía contactar a la esposa y no tenía la información de que se había muerto, pero yo ya tenía un pie adentro diciendo, y se murió, si están todos diciendo que se murió, pero no lo publiqué y no lo publiqué y no lo publiqué hasta la última, no lo publiqué y no se había muerto. Y fue gol a favor nuestro, pero para llegar hasta ahí, ¿sabes la ansiedad? Todo el mundo, taca, taca, andaste hasta el hospital para ver qué pasó, no sé qué, y no llegas al hospital, y en 20 minutos los tipos te mataron a Chomsky, a la familia, y no sé, y, y le cambiaron los nombres a los libros, ¿viste? Entonces es una batalla, es durísima, porque hasta página 12, que se supone que no es de todo ese espectro, cayó y entró. Entonces es muy duro y necesita mucha organización. Además de las buenas intenciones y de la cooperación, necesita mucha organización. Porque a veces es muy, por ejemplo, hace poco hice un video sobre los incendios en varios países de la región y me contacté con gente que trabajaba de voluntarios de San Marcos Sierra, que es cerca de donde estás vos, Martín, en Córdoba, que estaban sufrieron incendios tremendos. Allá en Bolivia también, había conversado con vos sobre eso, en Brasil también, en Paraguay también, en cada lugar con diferentes situaciones, pero bueno, intentaba recolectar videos. Y a veces es muy difícil juntar videos de gente que esté en otra región, que tiene muy buenas intenciones, pero a veces los formatos mediáticos, los tiempos, la rapidez con la que necesita la información, el formato corto de la información, porque hoy en Internet más de un minuto ya está, ¿no? Nadie te va, más de 30 segundos ya pasaron a la otra. Entonces es muy difícil tener toda esa articulación, ese funcionamiento, ese flujo, a partir de buenas intenciones solamente, o de cooperación solamente. Tiene que estar mucho más articulado, necesitamos procesos de largo plazo, como los que tienen los medios hegemónicos, que desde hace décadas y décadas vienen trabajando de la misma manera. Entonces es una tarea en la que tienen gran ventaja ellos, pero cada cosita, o sea, nosotros tenemos a las personas. Ellos a veces tienen dinero, pero no tienen a todas las personas para cubrir todo lo que pasa en el planeta. Y nosotros a veces tenemos las personas que tienen los mismos problemas. O sea, las víctimas somos los mismos. Entonces tenemos a favor eso. Solo nos falta más organización. Difícil, pero bueno, se puede. No soy tan apocalíptico en ese espacio. En otros, en otros sí. Andrés. Bueno, yo soy bastante optimista a pesar de que, bueno, estoy aprendiendo a dejar de ser negadora, porque fui muy negadora mucho tiempo. Y sigo eligiendo la esperanza. Y les escuchaba y haciendo un recorrido histórico, siempre ha ocurrido, siempre ha habido momentos difíciles en la historia, en la historia de la humanidad y ahora nos toca vivirlo a nosotros, ¿no? Esto ya pasó y también va a pasar en distintos escenarios con distintos hechos. Por un lado eso, y siempre ha habido gente reventando el mundo y gente haciendo contracultura. Y nosotros elegimos estar del otro lado, cada uno desde su rol, desde su lugar en el mundo. Hay mucha gente haciendo contracultura, si no el mundo ya hubiera desaparecido, pienso. Y por otro lado, esto de la red es fundamental. Y tenemos las redes de comunicación, entonces creo que tenemos que hacer uso de esto. Hoy somos 7 personas. Bueno, cada uno tiene un montón de redes. Entonces, si nos pasamos los contactos hoy,
ya podemos extender esa red en distintos lugares del mundo y con buenas intenciones. Creo que no está perdido cuando encontramos este espacio de encuentro, de comunicación, como decías vos. Parecemos re pocos, pero cada uno maneja, o cada uno no maneja, no me gusta esa palabra, cada uno tiene mucha gente a la hora de comunicarse, instituciones también. Entonces creo que es momento de confiar en eso y de pedir ayuda cuando sea necesario para activar esos sí que tenemos. Y hacer contracultura. Y saber que estamos dando lo mejor desde este espacio, ¿no? Pienso. Bueno, coincido, yo también, sí, creo que se puede, sí, totalmente. Y cada vez que conseguimos una brecha para permear esas estructuras de poder, la incidencia es gigante. Por eso parecemos que somos pocos. Porque si conseguís parar citaba aquel ejemplo, pero parar el tren de la minera 2 horas, ¿sabes cuánto cuesta para el capital eso? Eh, entonces parece que fuésemos pocos, parece que no tenemos incidencia, pero cada acción tiene un peso gigantesco, ¿no? Y creo que estaba Ahí está Irene. 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 Ireri. Sí, yo pensaba ahora que decías esto, Nacho, el año pasado en mi país había más de 300 conflictos grandes sostenidos para la defensa del territorio, ¿no? Del territorio del agua. O sea, quiero decir, no conflictitos de límites o algo, conflictos grandes donde tenía que intervenir el Estado y demás. Y yo me acuerdo cuando vi ese dato, yo dije, bueno, estamos vivos gracias a esos 300 conflictos, que el año anterior serían 200 y el anterior 700, porque va mudando, algunos se permanecen. El peor desastre ambiental que hemos tenido en un río aquí fue hace 10 años y no se ha hecho nada, este, justo por el poder de las empresas, ¿no? Pero lo que sostiene es eso, y la dificultad para organizarnos es que nos cuesta más ponernos de acuerdo en el qué y el cómo, pero también porque es carísimo. Hay que estarse moviendo de una región a otra, hay que estar, o sea, la gente que está defendiendo los territorios no tiene la logística, no tiene los recursos. Entonces, creo que el papel de los comunicadores es clave, absolutamente clave, porque por lo menos están en la mira de un público mucho más amplio, ¿no? Si lo vemos, yo veo, por ejemplo, yo soy de las que he seguido a Telesur y me han quitado el YouTube y ahí tengo que irlo a buscar a ver dónde anda ahora o verlo en su página directamente, aunque le veo problemillas a Telesur, ya está muy dominado por la visión venezolana, cosa que es una lástima, pero justo, o sea, los cortan, los quitan, es muy difícil darles continuidad a estas cosas, ¿no? Incluso Russia Today ya lo bajaron de las redes. Aquí en mi ciudad hay un noticiero verdaderamente maravilloso, es del único que da datos de minería todo el tiempo, luchas sociales, etcétera, pero lo vemos alrededor de 2.000, 3.000 personas al día, o sea, contra el medio millón que está viendo en ese momento el noticiero asqueroso de la televisión, ¿no? Entonces, la disparidad es muy grande, muy, muy grande, pero sí yo también creo que lo que tenemos que hacer es súper articularnos y estar enlazados, enlazados. Hoy fuimos poquitos, son días de descanso en nuestros países, pero haremos circular este video, que creo que es lo fundamental, que llegue a los chats de los amigos para que los amigos lo vean y lo ponemos también en las redes sociales, pero es más fácil cuando se lo mandas directo a tus amigos, ¿no? Y creo que esa articulación entre nosotros sí es clave, que nos sirvan de algo que nos sirva de algo meta, ya que tiene todos nuestros datos de consumo y posicionamiento político. Bueno, gracias, quédate con los datos, nos das la oportunidad de transmitir esto, ¿no? Es todo. Gracias, Ireri.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Me pone contento que Chomsky no murió, porque yo también lo leí. Así que menos mal eso. Bueno, gracias, Nacho. Muchas gracias Bueno, a ustedes también. Para mí está buenísimo, inclusive para interpelarme también, o saber y para entender otras inquietudes también. Son pocas las oportunidades que tenemos para contar así el trabajo diario, porque inclusive hay como una regla de periodista que es no ser noticia, ¿no? Que la noticia no debemos ser nosotros. Entonces son pocos los espacios que tienes para comentar así el día a día o el trabajo, ¿no? Y bueno, este ejercicio me resulta cómodo y por otro lado también celebro que mantengan estos encuentros, que es prácticamente lo mismo que hago yo. Entonces es un honor estar aquí el conversando con gusto es ustedes. nuestro y el honor también, Nacho. Y tu testimonio es fundamental, porque es así donde se van sumando, exacto, tu trabajo, tu entrega, tu riesgo, todo lo que contás de contaste de Mozambique, la verdad que allá hay una situación muy, muy grave en este momento también, estaba escuchando. Así que bueno, hay que acompañarnos entre todos. Bueno, Yo muchas gracias. quiero aprovechar nada más hacer una última pregunta, reflexión colectiva, porque cuando te escuchaba decir esto del tener que estar medio minuto, un minuto, yo me preguntaba si justo la forma en que han trabajado los medios, pero sobre todo a partir del neoliberalismo, em, digamos, en estas batallas culturales, que bien lo dice Milei, esto es una batalla cultural y ellos sí lo entienden y lo trabajan con la emoción necesaria. A nosotros se nos olvida que no es racional, es emotiva, además. Pero, digamos, desde el ingreso del neoliberalismo, una característica en todo el mundo fue la baja de calidad en la educación básica, ¿no? Niñas, niños pequeñitos, adolescentes en donde el espíritu, la formación para un pensamiento crítico se fue reduciendo, 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 reduciendo. Aquí tenemos dos ejemplos de maestras que están justo en esa batalla dentro del aula, pero no es la norma, es la excepción. Y hasta dónde no, todo este camino transitado desde el poder, porque eso está bien programado, por algo ocurre en todas partes, después lo refuerzan con los medios de comunicación y lo mejor que les puede suceder es reforzarlo con las redes sociales, porque cuando empezaron las redes sociales, empezó la primavera árabe, entonces rápidamente tomaron cartas en el asunto y movieron las cosas hacia otro lado. Y esta hipervelocidad en la que tienen sumergidos a los jóvenes, que les impide ver un documental de media hora o leer un texto de más de 4 cuartillas, que les permita obtener información, no datos, información, y que implica procesarla mentalmente, ¿cómo está afectando al trabajo de los periodistas? Esa sería como mi pregunta, reflexión. Está excelente lo que dices. Me parece que son procesos paralelos que fueron en la misma dirección, ¿no? La, la velocidad, hablamos al comienzo, cuando estábamos comenzando sobre la vida en las ciudades, no sé si antes de comenzar esta charla, sobre cómo se vive en el DF, cómo se vive en Sao Paulo, esa velocidad que al fin y al cabo te permite hacer pocas cosas en un día, paradójicamente. La vida en las ciudades globales, el neoliberalismo, los medios de comunicación. Me parece que el resultado de todo eso es la descontextualización, la educación, ¿no? La descontextualización. Leer un titular y ya pasar para la noticia siguiente. Y no entender lo estructural. Ese me parece que es el objetivo, ¿no? Quedarte solamente con que Milei es un loco porque tiene un perro y está casado con el perro, no sé, eh, o comete exabruptos, no sé, como si no tuviese, nada tuviese una razón de fondo, ¿no? Eh,
Me parece que va todo de la mano y para nosotros, para los periodistas es un desafío. Intentar que la persona no pierda la atención a lo que, a lo que le estoy contando, no hacer una payasada para que me preste atención. Eh, y eso es difícil, porque tienes que encontrar un equilibrio entre conseguir que capten la atención, que no se vaya a los 20 segundos ya para la noticia siguiente, pero que por lo menos entienda algo del contexto en el que se está dando un proceso. Que un auto no choca solo porque chocó, no sé. Hay, hay cuestiones estructurales por detrás de todas las noticias, ¿no? Y que no son solo titulares. Es muy difícil. Ahora me recordaste que hace unos días hice una nota sobre las apuestas online. Sobre los que están en varios países ya. Bueno, está aquí, todos los famosos ya te hacen una publicidad sobre las apuestas online. Y me asusté un poco porque conversé con un psicólogo y, y me contaba cómo esos sistemas de recompensa generan una sensación de placer en las personas, al igual que comer un helado, o que consumir pornografía, o no sé, lo relacionaba mucho con la comida, o que consumir drogas, por ejemplo. Esos sistemas de apuestas llevan a eso. Y yo notaba que mi relación con el trabajo también se ha vuelto un poco, está dentro de ese sistema de recompensas. Solo que yo no apuesto y no estoy perdiendo a mi familia por apostar y endeudándome. Pero yo estoy en el Twitter generando noticias todo el tiempo porque también tengo recompensa por eso. Entonces estoy dentro de esa misma rueda y es una contradicción inmensa, así como desde lo existencial, ¿viste? O sea, yo estoy dentro del circuito neoliberal y de producción de noticias y de recompensa eh, todo el tiempo y a la vez estoy luchando contra eso. Entonces es una cuestión medio que nos interpela como seres, creo. Luchar esa lucha, ¿no? Y estamos en un momento así ya de una aceleración de la producción de noticias, de información, de contenido, que ya me parece que todas estas noticias que nos empiezan a llegar de nuevos mecanismos para agrandar nuestra memoria o de darnos o guardar o nuevas máquinas para guardar la información es porque nosotros ya nos pasamos, ya estamos en esta cuestión cognitiva, en esa guerra cognitiva de la que hablamos antes, ya estamos pero superados hace momento. Tú decías, los niños no pueden ver una película, qué sé yo, pero yo tampoco estoy, yo ya estoy en esa lógica también. Eh, porque también me exige a mí como persona, me exige también estar dentro de ese esquema para publicar antes de que lo haga otro. Y es una batalla que te desgasta y te quita salud también. Entonces tratamos de escapar muchas veces. Me parece que un poco hay que escapar un poco para no dejarse de comer y para tener más fuerza inclusive y más salud para esa batalla, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ireri, vos decís el tiempo. Patri está levantando la mano. Patri, querida. Eh, sí, yo quería llamar un poco a la respiración, a la reflexión, al no hacer, porque si lo publica otro antes que tú, Nacho, y bueno, te perderás una publicación, pero no te perderás la profundidad de las reflexiones. Entonces, una cosa va por la otra. Te perderás la recompensa inmediata a la cual todos somos adictos, pero no te perderás el sabor de Chomsky vivo, por ejemplo, ¿no? O de una
mejor, más profunda reflexión. A mí me parece, pero yo tengo muchos años más que tú, entonces estoy hablando con el diario del lunes, que, que se gana mucho haciendo poco, haciendo menos y reflexionando más, se gana en profundidad, se gana en un trabajo más, menos en serie y más en serio. Pero todo esto son consejos de vieja, al lado de ustedes que son jóvenes y están, están al día y al palo con las noticias, ¿no? Así que, bueno, quería darles esta reflexión. Gracias. Martín, Sí, ¿escuchás, Martín? Ah, sí. sí, sí. Tuve que cambiar, pasar de la compu a la notebook porque se me colgó mal y se apagó de golpe y porrazo. La maldición de todas estas tecnologías, ¿no? Pero bueno, a mí me quedan dos conceptos, y casi más que dos conceptos, dos palabras, de todo lo que has dicho, Nacho. Una es la cooperación y la otra es la velocidad. Eh, hay un, digamos, con la cooperación hay un problema y es que el paradigma hegemónico, el hegemón y lo que va ganando es la competencia, ¿no? Esto, y no solo la competencia contra otro o otra, sino la competencia contra uno mismo. Yo puedo más, a ver hasta dónde puedo dar, etcétera, etcétera. Y la velocidad, a mí me pasa, bueno, como dijo Patricia, yo ya soy viejo, y el hecho de estar jubilado me permite tener un ritmo completamente diferente que el ritmo que tiene una persona de 30, 40 años, 50 años, que todavía a los 50 te faltan 15 para empezar a pensar en la jubilación. Esto, para cómo hacer para cada uno en nuestro ámbito y para hacer como, no sé si llamarlo un movimiento, pero sí llamarlo una toma de conciencia del ritmo propio, ¿no? Está. Porque estamos metidos en ese ámbito capitalista que cada vez, yo eso lo veo, nos exige más velocidad. En el medio, cuántas cabezas y cuántos cuerpos se queman, no importa. Lo que importa es que, entre comillas, ¿no? No perdamos el tren. Entonces, y también otro tercer concepto que me llamó la atención es que vos dijiste, informémonos menos. Apaguemos la compu, no le demos tanta bola al celu, y me parece muy importante y me parece además fabuloso que lo digas vos, un tipo que labura en eso. Me acuerdo haber laburado con un psicólogo y este decía, el problema en la mayor parte de las parejas que se separan no es por falta de comunicación, es por exceso de comunicación. Y yo me pregunto si no será que este exceso de comunicación al que estamos sometidos no está hecho a conciencia para que estemos más separados. Bueno, eso es lo que he podido y agradezco muchísimo cosechar hasta el momento de lo que vos venís diciendo. Solo antes André, antes de pasar, quería agradecerle primero a Patricia. Me voy a llevar todos esos consejos que van a ser muy útiles.
Hasta se me ocurría que podrían ser un servicio de terapia todos los lunes si quieren. Y, y después una paradoja que me parecía, Martín hablaba de estar jubilado, pero me llama la atención que muchos jubilados son los que más, y esto es histórico, no es de ahora, ustedes ya lo saben también, son los que más consumen noticias en general, ¿no? Pasa, ¿quién no llegó a la casa de la madre o el padre y ya sabía todo lo que había pasado y sabe todo, si hubo un choque en la ruta y si, bueno, que es una cuestión paradójica. Y otra, lo de la velocidad, cómo se entrelaza todo, porque la velocidad exige más energía. Hablamos un poco de todos esos procesos de extracción que nos están llevando a un rumbo ya de locura a nivel planetario, y cómo esa velocidad que tiene en medio de la información también y esa hiperproductividad nos está llevando a esa locura. Bueno, perdón, quería hablar Sandra, perdón. No, yo te quería preguntar, Nacho, porque vos hablaste de lo lento, o en un momento dijiste esto de dar espacio como a lo lento, a la escucha y demás. Entonces, pienso que también es producto de no solo del capitalismo, sino de los medios que van acompañando ese proceso de informar desinformando, ¿no? Con un propósito, ¿no? El tenernos entretenidos para. Entonces, ¿cómo marcarías tú la diferencia con esto que decís, la lentitud? ¿Cómo un medio se pone lento y a su vez transmite o le da en el hueso a lo que quiere decir o lo que quiere transformar? Porque me imagino que también hay una diferencia entre un medio que quiere generar una transformación genuina y otros que quieren generar esto de desinformar. Entonces, me pregunto eso, porque a mí cada vez me pasa que me escucho cuando llegan las vacaciones ese enlentecimiento que provoca todo lo contrario, o sea, estar al palo. Necesito buscar cosas para estar activa, o sea, totalmente enajenada y demás, que me doy cuenta, pero digo, ¿cómo hacer que un medio genere esa transformación genuina y no al revés? ¿Qué tips o qué cosas son importantes tener en cuenta? Además de apagar las redes y irse, no sé, a un retiro. No tengo solución, la verdad, porque me parece, porque voy a decirte un ejemplo, no Es quiero un un ejemplo en la mal cabeza. quilombo, es un mal quilombo entonces, si no tenés... Sí, 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 sí. Porque no sé, si un medio te dice que en Siria están soltando gases, no sé, fósforo blanco, no sé cómo fue la historia esa, pero bueno, si te dicen que el gobierno de Siria está lanzando eso, ¿no? Y estoy citando, no, ni por defender o no al gobierno de Siria, pero si los medios occidentales dicen eso, y si ya dicen, bueno, listo, entonces el gobierno de Francia atrás dice, listo, tenemos que atacar, invadir Siria, y tú no colocaste una noticia que refute eso antes de que el gobierno de Francia diga que van a atacar, listo. Ahí no tengo... Claro, ¿Entiendes? Hay un nivel de disputa que es bélico en los medios de comunicación, que hay cosas que no, si no las haces ahora, listo, claro. ya está. Y hay un proceso global, así, bloom. Están trabajando en bloque. Cuando tú no respondiste, ellos ya estaban preparando hace un mes esa noticia. Y si tú no respondiste a la hora, y ahí no sé, eso no sé cómo se hace. Me parece que la plataforma ya está envuelta en esa lógica capitalista de velocidad, de disputa, que no hay eh, como contraponerse. Después, bueno, lo otro, nosotros somos los seres humanos y tenemos nuestros recovecos para sobrevivir y ir a nuestro ritmo, me parece. Pero me parece que los medios de comunicación ya están en una lógica que está en la lógica neoliberal que decía Ireri, que eh, no funciona ya de otra manera. No hay como... para ese tipo de disputa, o por lo menos en términos bélicos y esas cuestiones, me parece que no hay como no ir a esa velocidad.
Muy, Perdón, muy perdón, interesante. perdón. Sí, sí, sí. Me gustaría Pero decirles otra bueno, cosa, pero es lo que pienso. No, pero nosotros seguimos en la micropolítica y nosotros seguimos y vamos a seguir y le agradecemos mucho a Sí, Nacho. sí, 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 No eso. bajemos, no No, bajemos los claro, claro. brazos, no, sigamos comunicándonos, escuchándonos. Así que bueno, eso, porque muchos trabajan para la guerra, nosotros queremos educar para la paz, así que bueno, vamos somos contracultura, así que vamos para adelante, me parece, ¿no? Bueno, Me parece que Irene, ese vos es